Nosotros cuando hablamos del summa causa o del buen vivir, estamos diciendo que lo que se ha venido haciendo hasta ahora no tiene futuro. Cuestionamos en términos específicos la economía extractivista, primario exportador, esa vigencia del país producto, no del país inteligencia, no del país comunidad, no del país ser humano. Esa vigencia del país producto está cuestionada, ¿ya? Nosotros sabemos que estas economías que se sustentan en la extracción de petróleo, recursos minerales, son economías rentistas, son sociedades clientelares, tienen estructuras de gobierno, estructuras políticas muchas veces autoritarias. Entonces decimos, esto no va más. Pero también estamos diciendo que el estilo de desarrollo de los países ricos no puede ser repetible en el mundo. Es irrepetible, hay que pensar en una nueva forma de organización de la vida misma, las relaciones del ser humano con la naturaleza. Entonces estamos planteando un cambio de magnitud. En ese sentido, para nosotros, el buen vivir deja atrás el extractivismo, deja atrás el desarrollo y hablamos de una etapa de postdesarrollo, donde son otros los valores que estarán fundamentando la organización de la vida humana. Pero ese no es solo una propuesta para los indígenas o desde los indígenas. Esa es una propuesta abierta para todos los sectores del Ecuador y ojalá del mundo. Todos los pueblos tienen que encontrar su buen vivir, porque no hay un solo patrón de buen vivir. Si me pides una definición con indicadores, no la tengo. Soy absolutamente... Hay que construirla, pero tiene que ser una definición muy amplia. En Ecuador hablamos de buen vivir que hemos aprendido de los quichuas. Yo aprendí mucho de los quichuas de Sarayaco, por ejemplo. Los amigos Viteri, los Hualinga, los Santi, con quienes he discutido sobre el buen vivir desde hace muchos años atrás, particularmente con Carlos Viteri. Pero en el altiplano de Bolivia, los aymaras hablan del suma camaña, ¿ya? Que es otra forma de entender el buen vivir. Y yo creo que en distintas partes del mundo tiene que haber pueblos que entienden a su manera este buen vivir. Y entre todos tenemos que hacer una forma de vida que garantice las especificidades de cada comunidad, de cada región, incluso de cada individuo, pero siempre viviendo en armonía con los congéneres, con sus familiares, con los habitantes del planeta y en armonía sobre todo con la naturaleza. De hecho, los pueblos indígenas en el Ecuador, los pueblos de nacionalidades indígenas ya están presentes, ¿ya? Y ahora no se puede pensar el Ecuador sin discutir con los indígenas, y eso es algo que debe entender el gobierno ecuatoriano. Abrir la puerta a la discusión con los indígenas es algo fundamental, la participación de los pueblos de nacionalidades indígenas es básico, y creo que la sociedad tendrá que irse abriendo a esas opiniones, a esas visiones y entre todos juntos construir esas posibilidades de vida diferente, más justas, más humanas, más respetuosas de la naturaleza, que convivan con la naturaleza. Bueno, en resumen, los derechos de la naturaleza lo que están es otorgándole a todos los seres vivos la calidad de sujetos de derechos. No son objeto de derechos, sino que tienen que tener la posibilidad de existir por el hecho mismo de ser parte de la vida. Hay los valores intrínsecos de la naturaleza. No es que en la naturaleza un árbol me sirve porque yo voy a obtener leña y le valoro y le pongo un precio. No, no. Aquí me sirve porque es parte de la vida y cualquier animal o cualquier ser viviente tiene que tener un valor intrínseco. Y yo creo que eso es el primer punto fundamental, el punto de partida. Luego tenemos que garantizar los derechos de la naturaleza igualmente desde la perspectiva de la reparación, restauración. No se trata de que si se produce un daño ambiental, vamos a ver a quién le damos una indemnización, a la comunidad, a la persona que fue... No, no, no. Hay que restaurar a la naturaleza por esos valores intrínsecos, esos valores propios de la naturaleza. Y hay que hacerlo todo esto porque es fundamental. Si destrozamos la naturaleza, si destrozamos la Pachamama, estamos destrozando las posibilidades de vida del ser humano. Entonces, yo creo que es muy importante que la sociedad en el mundo entienda que los derechos de la naturaleza son la contracara de los derechos del ser humano, los derechos del hombre, ¿ya? Los derechos humanos y los derechos de la naturaleza se complementan, son indispensables, porque si no hay naturaleza, no va a haber vida del ser humano. Así de fácil, así de simple. Bueno, para llegar a reconocer estos derechos de la naturaleza, para llegar a hablar del buen vivir, para llegar a hablar del Estado plurinacional, el Ecuador fue acumulando una experiencia histórica de muchas décadas. No es que esto empieza en el año 2005 con la campaña presidencial del presidente Correa. Él tiene muchos méritos, su capacidad de liderazgo, de organizar, de poner en marcha muchos aspectos importantes en el país. Pero él mismo
es el resultado de un proceso de luchas de pueblos y nacionalidades indígenas, de los afroecuatorianos, de los montubios, de gentes de todas las regiones, de la Amazonía, de la costa, de la sierra, hombres y mujeres del campo y de la ciudad. Es un proceso de lucha que fue construyendo las condiciones para que se puedan dar estas propuestas. Y esas propuestas se fueron cristalizando a lo largo de la resistencia de los pueblos como Sarayaco y otras comunidades. Entonces se fue planteando la necesidad de hablar de los derechos de la naturaleza, la necesidad del buen vivir, la necesidad de pensar en un Estado plurinacional, que fueron ya planteados en documentos, en libros, en revistas, en varias discusiones a lo largo del tiempo. Tenía que haber una coyuntura política para que esto se pueda hacer realidad. Y yo creo que ya la discusión misma se caracterizó por una serie de elementos interesantes o curiosos, ya diría yo incluso. Para citar un caso, los derechos de la naturaleza fueron más comprendidos, mejor defendidos por personas que tenían ya algunos años de encima, como Acosta, que tiene ya más de 6 décadas de vida. Entendíamos más lo que eso significaba. Incluso personas jóvenes, de acuerdo país, el movimiento que planteaba la Revolución Ciudadana, no entendían estos elementos. Les resultaban difícil entender estos elementos. Eran quizás los que más se oponían. Yo rescato aquí que las personas de más edad fueron los que más rápidamente comprendieron lo importante, lo revolucionario de una propuesta de los derechos de la naturaleza que tiene que ver con el buen vivir, el summa causae, con el Estado plurinacional, con todos los derechos colectivos, con todo lo que significa el derecho a la resistencia misma, que es lo que podemos nosotros atestiguar aquí en Sarayaco.